bienvenidos a este nuevo capítulo de Arteriotrends. Soy Sergio Martínez Hervás, endocrinólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, responsable de la unidad de lípidos y riesgo vascular, y en este monográfico he seleccionado 4 artículos. 3 de ellos hacen referencia a la influencia de diferentes factores de riesgo, tanto clásicos como emergentes, sobre el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y el riesgo de mortalidad, y un artículo en relación a un fármaco que contribuye a controlar factores de riesgo y a la reducción del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. El primer artículo seleccionado es el estudio SOUL, donde se analiza el efecto de semaglutida oral para reducir el desarrollo de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. En su formulación inyectable, semaglutida había demostrado previamente eficacia en la reducción de la incidencia de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no había datos en la forma oral. Se incluyeron 9.650 pacientes con diabetes tipo 2 de larga duración, ya que tenían una media de más de 14 años, con mal control metabólico, de hecho tenían una glicada media en torno a un 8%, y muy alto riesgo cardiovascular, ya que más del 80% presentaban antecedentes de enfermedad cardiovascular previa. Durante el seguimiento medio de 4 años se observó una reducción significativa del riesgo relativo de MACE de 3 puntos, del 14%, si bien es cierto que el beneficio fue a expensas fundamentalmente del infarto no fatal. Sin embargo, no se observó ningún tipo de beneficio desde el punto de vista renal. Por tanto, semaglutida oral es una buena opción terapéutica para prevenir el elevado riesgo cardiovascular asociado a la diabetes. La enfermedad cardiovascular, como todos saben, es la principal causa de muerte en el mundo, y dentro de los factores de riesgo cardiovascular, la dislipemia, la diabetes, obesidad, hipertensión arterial y el hábito tabáquico pueden explicar hasta el 50% de la carga global de enfermedad cardiovascular. En este artículo, el Consorcio Mundial del Riesgo Cardiovascular analiza la influencia de estos 5 factores de riesgo en el desarrollo de enfermedad cardiovascular y en la mortalidad a lo largo de la vida, en base a la presencia de estos factores a la edad de 50 años en más de 2 millones de personas en prevención primaria procedentes de cohortes poblacionales de todas las regiones geográficas. Lo que se observa es que la presencia de alguno de estos 5 factores de riesgo de forma aislada se asocia con un incremento del riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como de muerte por cualquier causa, y además la modificación de estos factores de riesgo se asoció con una reducción significativa tanto del desarrollo de enfermedad cardiovascular como de la mortalidad. Este es un aspecto muy importante con claras implicaciones clínicas, ya que se demuestra no solo la importancia de diagnosticar, sino de tratar los factores de riesgo clásicos modificables para los que disponemos de tratamientos adecuados y eficaces. Si bien, como se ha demostrado anteriormente, estos 5 factores de riesgo clásicos explicarían el 50% del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, el otro 50% vendría explicado, además de por la carga genética y por el sexo, también por los denominados factores de riesgo no clásicos. Dentro de estos, 2 factores como son la proteína C reactiva de alta sensibilidad y la LPA han adquirido gran relevancia. En este estudio que presento a continuación se incluyeron más de 17.000 personas de ambos sexos, todos en prevención primaria, que participaron en el estudio EPIC-Norfolk. Lo que se evalúa es la utilidad clínica de una única determinación de colesterol LDL, proteína C reactiva de alta sensibilidad y LPA al inicio del estudio para predecir el desarrollo de enfermedad cardiovascular tras 20 años de seguimiento. Lo que se observa es que cada uno de estos 3 biomarcadores contribuye de forma independiente al riesgo, de forma que este riesgo aumenta a medida que se incrementan los niveles plasmáticos, observando el máximo riesgo cuando los participantes presentaban los niveles de los 3 biomarcadores en el quintil más alto. Los autores abogan por la importancia de determinar estos parámetros al menos una vez en la vida, ya que contribuirá a la identificación de personas de mayor riesgo sobre las que se podrá actuar. Y ya por último, comentar que la aterosclerosis, como todos saben, está causada por el atrapamiento progresivo dentro de la pared arterial de las lipoproteínas que contienen apolipoproteína B, especialmente las LDL. Con el tiempo, a medida que más partículas de LDL quedan atrapadas en la pared arterial, aumenta el tamaño de la placa aterosclerótica resultante
y el riesgo de sufrir un evento de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La hipótesis de la exposición acumulada establece que la magnitud de la placa de ateroma, la tasa de progresión de la placa y el riesgo absoluto de sufrir un evento cardiovascular agudo para un individuo están determinados por su exposición acumulada a LDL. Esta hipótesis explica cómo el riesgo de eventos agudos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica aumenta con el tiempo a medida que la placa aterosclerótica se acumula. Por ello, algunos autores sugieren la posibilidad de generar un biomarcador que incluya los efectos biológicos tanto de la magnitud como de la duración a la exposición a LDL, mediante la suma de las determinaciones de LDL a lo largo del tiempo, para así calcular la que se ha denominado exposición acumulada a LDL, expresada en unidades colesterol año o colesterol LDL año. Sería algo análogo a lo que se hace con el consumo de tabaco, que se habla de paquetes año. Por tanto, la exposición acumulada a LDL podría ser un aspecto potencial a tener en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica en los pacientes, así como para decidir la intensidad del tratamiento hipolipemiante. Estos serían los 4 artículos seleccionados. Espero que sean de su agrado y que sea de su interés la lectura de los mismos en este monográfico. Muchas gracias.